si os parece, vamos empezando. ¿Sí? Genial. Vale, muy bien, pues genial. Bienvenidas y bienvenidos a la segunda charla de este ciclo. Os doy primero yo la bienvenida, soy Cristina Balseis, la presidenta del grupo de estudiantes. Y nada, solo voy a quitar 2 minutos de la charla para hacer un poco de introducción de quiénes somos, ¿no? Y de qué es el grupo de estudiantes. A ver, ahora. Bueno, lo estábamos comentando ahora, ¿no? Que tenemos algunas caras repetidas, por lo tanto, tal vez esto ya os lo empezáis a saber un poquitín, pero como estoy segura que también hay gente nueva, el grupo de estudiantes es uno de los grupos especializados dentro de la Real Sociedad Española de Física. Nacimos hace unos 4 años y actualmente ya tenemos 380 miembros y, bueno, subiendo poquito a poquito. Y nos gusta decir que trabajamos en 3 líneas, ¿no? En primer lugar, desarrollo profesional, después networking y divulgación de los estudiantes de física a nivel español, ¿no? Entonces, a nivel internacional, también somos el National Country Spain de la Asociación Internacional de Estudiantes de Física y eso pues, da acceso a nuestros miembros a eventos exclusivos también a nivel internacional. Como por ejemplo la Conferencia Internacional de Estudiantes de Física, que de hecho en 2023 será en Filipinas. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos actividades de todo tipo. Nuestra actividad más famosa, que espero que algunos de aquí hayáis oído hablar de ella, son las preliminares de Planck, que bueno, es una competición de física teórica en la que nosotros organizamos las preliminares a nivel nacional. Entonces, por grupos de 3-4 estudiantes, realizáis problemas un viernes por la tarde y los 2 mejores equipos a nivel nacional pasan a la fase internacional y bueno, eso, la verdad es que lo hemos hecho desde el principio, desde que nos creamos y hemos ido subiendo poco a poco cada año más equipos y el año pasado pues tuvimos pues más de 200 participantes, así que estamos súper contentos. Así que estad súper atentos porque por febrero o así lo empezaremos a anunciar por nuestras redes sociales de nuevo. Y de hecho en 2023 la final será en Milán, en Italia. Así que si lo hacéis súper bien, tenéis un viaje para Italia para representarnos a nivel internacional. Y bueno, luego añadir también que a nivel local estamos organizados en delegaciones, que serían estudiantes que organizan eventos de estos, pero más a nivel local en sus universidades. Y ahora mismo contamos con 3, en la Complutense de Madrid, que fue nuestra primera delegación, en Oviedo, que se creó el año pasado, y en Granada, que ha sido creada hace nada, poco más de un mes. Y por último, también deciros que, bueno, si os dais una vuelta por nuestra página web, tenemos una herramienta muy útil que es la Internship Database, donde hacemos un poco recopilación de ofertas de prácticas para estudiantes de física. Y nada, pues hasta aquí un poco la introducción del grupo de estudiantes. Si tenéis alguna duda sobre nosotros, sobre lo que hacemos, pues al final de la charla estamos también abiertos a preguntas en este sentido. Y le doy ya pues, el turno de palabra a Pedro y Alba. Bueno, buenas tardes de nuevo y daros también la bienvenida a la segunda charla del ciclo Física y ahora qué. Esta tarde tenemos el placer de presentaros a Alberto Ruiz Jimeno, catedrático emérito del Instituto de Física de Cantabria y actual vocal de la Junta de Gobierno de la División de Física Teórica de Partículas, con quien colaboramos para poder hacer esta charla realidad. Alberto tiene una larga trayectoria tanto de servicio público en la RSEC como científica, habiendo contribuido a estudios fenomenológicos muy importantes en física de partículas elementales, tanto de segunda y de tercera generación, sobre los que ahora nos contará un poco más, y ha colaborado en más de 1.500 artículos de investigación, lo que le hace ser uno de los científicos españoles con más relevancia a nivel internacional. Alberto es miembro del experimento CMS en el CERN, que ganó el Premio Príncipe de Asturias en 2012 y el cual fue responsable del descubrimiento del bosón de Higgs, del que se cumple este año el 10º aniversario. Y es justo este descubrimiento y un tema que está en bastante actualidad en la física de alta energía, que es la discrepancia en la medida de la masa de un bosón W, de lo que nos va a hablar hoy. A los asistentes, por favor, si hay alguna duda a lo largo de la charla, ponerla en el chat y justo al final de la charla se la plantearé a Alberto.
Y bueno, sin más, muchas gracias de nuevo, Alberto, por estar aquí y the floor is yours. Muchas gracias, Pedro y Cristina, y a todo el grupo de estudiantes. Voy a compartir pantalla a ver si que todo funcione bien. Bueno, espero que estéis viendo la pantalla. Sí. Vale, muy bien. Bueno, pues voy a tratar de ser todo lo más breve posible, pero abarcar mucho de la historia. Fijaros que... a ver, un momentín. Funciona esto. Bueno, simplemente con un pequeño preámbulo para lo que voy a hablar fundamentalmente es del modelo estándar de la física de partículas y en particular pues del último descubrimiento, que fue el bosón de Higgs, completa el marco del modelo y también daré un poquito de la visión histórica de cómo esto se fue desarrollando. Pero también quiero hablar un poquito, como ha comentado Pedro, del bosón W, porque últimamente pues, hemos tenido algunos resultados que no concuerdan con el modelo estándar y eso para nosotros es casi tan importante como que el modelo estándar sea muy bueno, porque sabemos que es una teoría efectiva y que por lo tanto algo tiene que fallar. Y bueno, con esto, pues con este recorrido que vamos a hacer un poco histórico y bueno, fenomenológico, pues veréis también cómo funciona el mundo en la física de partículas, ¿no? Hay muchos aspectos y muy diferentes y muy interdisciplinares. Ahí he puesto 4 de ellos, ¿no? Puede ser física teórica, puede ser instrumentación, puede ser desarrollo de software, puede ser análisis de datos y a veces varios de ellos, a veces algunos de ellos. Entonces nos dividimos los físicos de partículas un poco en todo este ámbito, pero siempre en muy buena relación con todo ello. Bueno, ya hace casi 125 años que se descubrió la primera partícula elemental. O sea, vamos a hablar de partículas elementales y por tanto la primera partícula elemental fue el electrón, que como seguramente todo el mundo sabe, fue descubierto, bueno, en realidad fue medida su relación carga-masa y posteriormente la carga, con la cual también se podía determinar la masa por Joseph Thomson en Inglaterra, en el laboratorio de Cavendish. Y esto lo hizo pues ya con unos aparatos pues para su época bastante desarrollados, sobre todo tubos de vacío que permitían vacíos bastante importantes, como es el que tenéis ahí, ¿no? de una milésima de milímetro de mercurio y con unos voltajes ya bastante considerables también desde 20 hacia 1000 voltios. Lo más importante conceptualmente de todo esto es que la existencia del electrón dentro del átomo y el poder sacarlo de ahí ya es una indicación de que el átomo no es indivisible. Pero después ya, unos años después, pero todavía hace ya más de 100 años desde el descubrimiento del átomo, desde el descubrimiento del electrón, se descubrió por parte de Rutherford y de sus estudiantes de doctorado, Geiger y Marsden, que realmente el átomo tenía concentrada la mayor parte de la masa y la carga positiva en un punto muy pequeñito respecto del tamaño total del átomo. Fue con sus grandes experimentos haciendo bombardear partículas alfa sobre distintos blancos, ¿no? Pues consiguió demostrar la existencia del núcleo de los átomos. Y por lo tanto es el conocimiento de la física nuclear. Un poquito después, ya en el 1919, además consiguió la primera, vamos a decir, de transmutación, ¿no? Partículas alfa chocando contra núcleos de nitrógeno, pues producían núcleos de oxígeno y unas partículas que podían ser las partículas precisamente de carga positiva dentro del núcleo, ¿no? Lo que hoy es el protón. De alguna forma consiguió la evidencia del protón como constituyente del núcleo, con lo cual ya tenemos por una parte el electrón y por otra parte tenemos el protón como las partículas elementales, luego veremos que no tan elementales, pero que se fueron viendo. Bueno, todo esto supuso un desarrollo, en este caso experimental y fenomenológico, en los años posteriores. El neutrón fue descubierto por Chadwick en el año 1932 con un experimento así de sencillito, como lo podéis ver ahí, que bueno, lo puede tener uno en el despacho de su laboratorio, pero luego empezaron a haber experimentos un poquito más complejos, utilizando radiación cósmica y observando radiación cósmica, enviando balones más allá de la atmósfera para observar mejor la radiación cósmica, y así se pudo descubrir, por ejemplo, pues el muón, lo que hoy conocemos como muón, por Anderson y Neddermeyer en el año 36, e incluso se descubrieron algunas partículas que en principio se pensaban que eran las
las partículas que se intercambiaban, las partículas que eran consecuencia de la interacción nuclear, se pensaba que era el propio gluón. Pero luego se descubrió también en radiación cósmica que esto no era así, que tenía que ser otra partícula. Con ello se llegó al descubrimiento del pión. Aquí tenéis algunas de las figuras, en este caso con emulsiones fotográficas, que eran los detectores de la época. Y posteriormente pues, se descubrieron otras partículas parecidas al pión, como son los caones, etcétera, etcétera. Empezaron a descubrir bastantes partículas. Bien, esto es la parte fenomenológica, pero hay que considerar también que a comienzos del siglo XX se producen dos grandes revoluciones científicas que todavía, digamos, son dos revoluciones no unidas entre sí completamente, ¿no? Por una parte, la revolución del espacio-tiempo, la relatividad espacial especial y la relatividad general por parte de Einstein. La relatividad general es una teoría del espacio-tiempo y la relatividad especial, pues lo que nos define muchas cosas, pero globalmente lo que nos indica es que el espacio y el tiempo dependen del observador, o sea, son relativos, por eso se llama relatividad especial. Por otra parte, la relatividad general lo que nos da realmente es una teoría de la gravitación que en realidad no es una teoría de la gravedad, como decía Newton previamente, sino que es en realidad es una definición de cómo se construye el espacio-tiempo como consecuencia de la materia que vemos. Y por otra parte, la otra gran revolución es la revolución de la física cuántica, la cual pues, suponía un rompimiento absoluto con muchos de los conceptos básicos que había habido en la física clásica, concretamente, por ejemplo, la causalidad. Queda rota, pero hay otros aspectos que son mucho más, por así decir, poco intuitivos, como es la dualidad onda-partícula, el principio de indeterminación, el principio de exclusión, etcétera, etcétera. Bien, todos estos aspectos implicaron que había que hacer una observación. En este caso, la física cuántica funcionaba sobre todo a nivel microscópico y por lo tanto lo que nos interesa es analizar a nivel microscópico y comparar con lo que a nivel macroscópico o más clásico pues ya había funcionado en siglos anteriores. Aquí tenéis una gráfica en la que vemos cómo se observan los objetos dependiendo del tamaño. Vamos desde lo más grande, 10 a la 26 metros, que sería el campo de la astrofísica, a lo más pequeñito, a los 10 a menos 20 metros, a lo que se ha podido llegar hasta ahora, que sería el campo de la física de partículas elementales. ¿Y por qué pongo aquí esto aquí? Pues porque esto es una evolución del universo y de alguna forma lo que estamos viendo también es que si la física de partículas estudia las partículas más elementales, también está estudiando cómo era el comportamiento del universo en los primeros instantes, ya no había si va el segundo después del Big Bang, mientras que la astrofísica pues estudia realmente los frutos actuales. Pero realmente estos dos tipos de estudios o de observaciones están muy unidos entre sí. Todos están relacionados y están relacionados con un estudio de la evolución temporal del universo. Por eso esto de lo que los extremeños se tocan es auténtico, ¿no? Astrofísicos y físicos de partículas trabajamos conjuntamente y muy unidos en este sentido. Bien, ¿qué es lo que utilizamos los físicos de partículas? Que estaríamos en esta parte de aquí. Pues utilizamos los aceleradores de partículas. Estos son nuestros microscopios, entre comillas, para poder observar las partículas. Hay dos causas principales que están aquí expresadas. Por una parte, si yo acelero partículas, les transmito mayor energía. Cuanto mayor energía, dada la relación entre la masa y la energía, pues puedo, a partir de esas partículas, a partir de esa energía, puedo conseguir partículas más masivas. Cuanto mayor energía, puedo lograr más masa. Por otra parte, sabemos que existe una relación, la dualidad onda-partícula, que nos dice que la longitud de onda de una partícula es inversamente proporcional a la energía. Y eso quiere decir que a mayor energía, menor longitud de onda. Por lo tanto, en los efectos, el equivalente de cómo vemos los objetos con la luz, que son efectos difractivos, efectos ópticos, pues aquí sería con partículas podemos conseguir longitudes de onda más pequeñas y, por lo tanto, escudriñar, hacer observación de cosas más pequeñas. Con los aceleradores de partículas ahora mismo estamos llegando al orden de 10 a la menos 20 metros de tamaño, por así decirlo. Estos aceleradores de partículas realmente son un puente al descubrimiento de la estructura íntima de la materia, por lo que acabo de decir. Pero además son una muy buena herramienta para otras áreas de investigación, en particular en medicina, pero también en cualquier otra rama de
prácticamente de la ciencia y de la industria. Desde los primeros aceleradores muy pequeñitos, y que cabían en la palma de una mano, a los aceleradores actuales, como comentaré después, el LHC, que ocupa 27 kilómetros de circunferencia, pues claro, ha habido una gran cantidad de desarrollo que aquí lo podéis ver un poco históricamente. Bien, como he dicho, la primera partícula elemental que se descubrió fue casi a comienzos del siglo XX, el electrón, luego vino el protón en la primera década, en la segunda década del siglo XX, pero luego se descubrió ya el neutrón, se empezaron a descubrir con radiación cósmica algunas otras partículas, como por ejemplo la antimateria. La primera partícula de antimateria fue descubierta por Carl Anderson también hacia el año 1932, igual que el neutrón, y luego se descubrieron los muones, se descubrieron los piones, como he comentado, los kaones, y justamente en esta época es cuando se inicia realmente la época de los aceleradores de partículas. Hasta aquí eran radiación cósmica. Con aceleradores de partículas vamos a empezar a... Alberto, está silenciado justo. Pues espera un momento. Nada, genial, ahora genial. Vale, perfecto. No sé si me he perdido aquí alguna de las cosas. Bueno, simplemente repito, hasta el año 50 se habían descubierto una serie de partículas, muchas de ellas debidas a los estudios con radiación cósmica, ¿no? Lo que ocurre es, a ver si consigo que esto pase. Ahora, bueno, esto es lo que había con las partículas. Como he dicho, ¿me oís bien? Sí, genial. Vale, bien. Pues como he dicho, esto serían las partículas que había, y también hace unos 100 años aproximadamente teníamos ya la existencia del átomo, sabíamos que el átomo tenía un núcleo y electrones a su alrededor, pero se desarrolló todo el formalismo de la mecánica cuántica, que también os he comentado anteriormente de una forma muy rápida. Se habían observado efectos importantes, como por ejemplo el efecto fotoeléctrico y el efecto Compton, que lo que de alguna forma confirmaban la existencia como partícula de los fotones, pero que también en realidad cualquier otra partícula también se comporta como onda y partícula, y además se había desarrollado la teoría de lo que llamamos la teoría del spin y las estadísticas cuánticas, es decir, el comportamiento de partículas de spin semientero, fermiones, o de partículas de spin entero, bosones, de forma diferente, dando lugar a fenómenos muy importantes, tanto desde el punto de vista de la física microscópica como desde el punto de vista de la física macroscópica. Y ya empieza el mundo de las simetrías. Es un mundo muy importante en el contexto de la física de partículas elementales. En primer lugar, Wigner introdujo el concepto de isospin y el concepto de simetría SU2 de isospin, que viene a ser un equivalente de la simetría de spin, pero en este caso para distinguir entre, digamos, protones y neutrones, ¿no? Para distinguir entre los componentes elementales del núcleo. Esto fue seguido por otra serie de cosas, de las cuales algunas de ellas hablaré, como la conservación del número bariónico por Stuckelberger, la introducción de la extrañeza por Gell-Mann, Pais y Nishijima, la simetría de sabor, de la que hablaré un poquito más ahora por parte de Gell-Mann, y sobre todo hay un aspecto muy importante a destacar, y es que en 1915 Emily Noether, que es una de las físicas en general, científicos más importantes del siglo XX, había establecido su famoso teorema y concretamente a partir del teorema la deducción de que simetría da lugar o invarianza, que es lo mismo que una simetría, da lugar a leyes de conservación. Y esto es muy importante en todo el desarrollo posterior de la física de partículas. Bien, como he dicho, en el año 1961 Gell-Mann había introducido la simetría de sabor, SU3, y eso lo había introducido porque ya para entonces, en el año 61, ya habían aparecido los aceleradores de partículas y había muchas partículas. Os he contado antes de los piones, los kaones, pero había también hiperones, una jungla enorme de partículas, y había necesidad de clasificarlas, hacer una clasificación que permitiese, mediante teorías sencillas, poder establecer pues, todas estas partículas. Él lo que propuso es que todas las partículas estaban compuestas realmente, todas las partículas hadrónicas, las he comentado, los piones, los hadrones, los kaones, los hiperones, etcétera, estaban compuestas de 3 quarks elementales, los quarks U y D y el quark S,
con una serie de propiedades en números cuánticos, el número bariónico, en fin, isospin, etcétera, etcétera. No voy a entrar en detalles. Y a partir de una simetría SU3, es decir, a partir de una aplicación a componentes de estos tres quarks elementales, uno podía establecer todos los multipletes de las distintas partículas, como son los mesones, los bariones, etcétera, que se conocían en el momento. Evidentemente, esta simetría, que se llama simetría de Sabor, y es una simetría de tipo SU3, no podía ser una simetría exacta, porque si fuese una simetría exacta, pues por ejemplo, las masas de todas estas partículas serían iguales. Y ya entonces ya se sabía, por ejemplo, que la masa del protón y del neutrón, de los hiperones sigma o del lambda, eran diferentes. Por lo tanto, de alguna forma tendría que ser una simetría. Pero era una primera clasificación en base al sabor que tuvo mucha importancia en la época. Es decir, el modelo quark que se había establecido previamente y que desarrolló en buena parte Gell-Mann, daba lugar a la clasificación de los hadrones y, por lo tanto, a romper esa jungla de partículas que se conocían en aquella época, y bastaban tres quarks para construir prácticamente todo el espectro de partículas compuestas. ¿Qué es la física de partículas? La física de partículas se basa en la teoría cuántica de campos. La teoría cuántica de campos lo dice todo. La teoría cuántica de campos es una construcción formal que se basa, sus tres bases son precisamente la mecánica cuántica, la relatividad especial. Tenemos que hablar en términos relativistas, las velocidades de las partículas en el interior de los núcleos y de los átomos son muy grandes, por lo tanto, los efectos relativistas son importantes. Y por otra parte, la teoría de campos clásica, que había sido desarrollada fundamentalmente pues, por Faraday, Maxwell y otros, que permitía, una teoría de campos clásica permitía modificar el concepto de acción a distancia que teníamos de Newton y de los otros clásicos por algo un poquito más intuitivamente más correcto, ¿no? Que son los campos. Pues bueno, la mecánica cuántica más la relatividad especial más la teoría de campos es lo que permite la construcción formal de lo que llamamos teoría cuántica de campos, que es la construcción matemática formal en la que se basa la física de partículas actualmente. Y además, otro concepto importante, esas simetrías que hemos establecido, como la simetría SU3, que hemos establecido anteriormente, además se va a imponer que la simetría sea local, es decir, que la simetría sea en cualquier punto del espacio-tiempo, independiente. No hace falta establecerla de forma global, sino que se puede establecer para cualquier punto del espacio-tiempo. Ya veremos un poquito. La primera teoría cuántica de campos, que es un poco la madre de todas ellas, es la electrodinámica cuántica. La electrodinámica cuántica fue desarrollada en los años 40 fundamentalmente por estas tres personas, Tomonaga, Feynman y Schwinger, y aparte de se basa en una simetría, que es la simetría U de 1, es decir, la invarianza ante multiplicar por una fase, ante una transformación de fase. Pues esta simetría es muy importante porque además sirve un poquito de madre para todas las demás teorías. Y además introduce unos conceptos tales como lo que llamamos correcciones radiativas. Aquí tenéis, por ejemplo, cómo se estudiaría mediante los famosos diagramas de Feynman, que era una técnica, o que es una técnica muy adecuada para poder estudiar de una forma gráfica el comportamiento de una colisión, por ejemplo, en este caso, la aniquilación electrón-positrón. Pues aquí tendríamos toda una serie de diagramas que habría que calcularlos, y esos darían lugar, muchos de ellos, a lo que llamamos correcciones radiativas, de modo y manera que podemos estudiar con muchísima precisión, en este caso el momento magnético anómalo del electrón o la estructura fina del átomo, en este caso, por ejemplo, del hidrógeno, el efecto LAN, etcétera, pero como veis, con una precisión extraordinaria. Es decir, la electrodinámica cuántica es una teoría que da lugar a unas predicciones que son extraordinarias. Es digamos, la teoría más precisa de la existente actualmente. Bien, pero la interacción electromagnética o la electrodinámica cuántica nos puede servir para describir, por ejemplo, cuál es el comportamiento de los núcleos, de los átomos, cómo los electrones se distribuyen en torno al núcleo, en fin, y otra serie de propiedades electromagnéticas, pero no nos sirve pues, para describir la interacción nuclear. Lo primero que se observó en cuanto a interacción nuclear es lo que llamamos la interacción nuclear débil. En el año 1930, Pauli propone, al observar la desintegración beta, que es la desintegración en que un neutrón se transforma
en un protón y un electrón, pues ve que para poder mantener la conservación de la energía en este proceso es necesario, o propone, que exista una nueva partícula hipotética que no se observa, pero que tiene que existir para que se conserve la energía y el momento en esa reacción, y esto es lo que se llama el neutrino. Bueno, en realidad el nombre no lo dio Pauli, lo dio Fermi, y Fermi además propone la primera teoría de la desintegración beta, esa desintegración beta nuclear, en que un neutrón se transforma en un protón, electrón y neutrino. En el año 1957, la teoría de Fermi es modificada por Mills y Young mediante la introducción de que llamamos un bosón intermedio. Los bosones intermedios van a aparecer sistemáticamente en las teorías cuánticas de campo. Y la gran ventaja de introducir bosones intermedios, o lo necesario de introducir bosones intermedios, es porque así se permite que la teoría sea unitaria y esté libre, en definitiva, de infinitos, ¿no? de cantidades infinitas que no darían lugar a una teoría inadecuada. Una de las cosas interesantes en la interacción nuclear débil, como es el caso de esta desintegración beta y otras desintegraciones radiactivas nucleares, es que viola una simetría que es la simetría de paridad, es decir, la transformación de espacio por menos espacio, ¿no? Y estas personas, Li y Yang, propusieron en el año 1957 a Madame Wu un experimento que es precisamente la desintegración del cobalto, en el cual comprobaba explícitamente de una forma clarísima que la paridad es completamente violada, es violada máximamente. Esto les valió el premio Nobel a Li y Yang. Deberían haberle dado también el premio Nobel a Wu, que es la que hizo realmente el experimento, pero bueno, en fin, estas son las cosas de las cuales muchas veces hablamos de injusticias en física, y concretamente injusticias en cuanto a la participación de la mujer en la ciencia. Posteriormente también se observó una violación en las interacciones débiles, que es lo que llamamos violación de conjugación de carga. De alguna forma, la conjugación de carga lo que cambia es partícula por antipartícula, no exactamente, sería el producto de CP lo que cambia partícula por antipartícula, pero la conjugación de carga pues, se observó también en algunos de las desintegraciones de los piones, eran características de interacción débil. Finalmente se pudo observar en el año 64 que no solamente se violaba por una parte paridad o por otra parte conjugación de carga, sino que se violaba CP, que es lo que decimos cambiar de materia a antimateria. Esto es un tema importante, se observó en las desintegraciones de los kaones que si no hubiese violación CP, habría kaones que llamamos cortos, que se desintegran en 2 piones, y kaones largos de larga vida que se desintegran en 3 piones, pero se observó alguna posibilidad de que también kaones largos se desintegrasen en 2 piones, y esto implicaba una violación de CP, es decir, una violación o una asimetría entre materia y antimateria. Luego también, aparte de estos bosones intermediarios que he comentado, la desintegración beta, se propuso la existencia de bosones intermediarios neutros, no cargados, y además fueron propuestas por Glasgow en el año 64 y fueron descubiertas en el CERN en un experimento llamado Gargamel, con cámara de burbujas. En fin, aquí tenéis un ejemplo típico que podría comentar, pero no lo voy a... Con lo cual, se observó algo muy importante, que es la asimetría entre materia y antimateria. Un efecto que es muy importante, porque eso quiere decir que el modelo estándar que estamos desarrollando tiene incluida una ligera asimetría entre materia y antimateria, y esto podría explicar en parte por qué un universo inicial en que había la misma cantidad de materia y antimateria, pues actualmente no contiene nada más que materia. No es suficiente la explicación del modelo estándar, pero por lo menos da una pista. Bien, luego hubo otra serie de ideas, de las cuales voy a entrar un poquito rápido, pero os he comentado anteriormente, la invarianza o la simetría. A ver, si es una simetría global, es una simetría, pues por ejemplo, multiplicar por una fase. Pues la fase puede ser independiente del espacio-tiempo, pero si esa fase queremos que sea una función del espacio-tiempo y queremos que a pesar de todo, esto es la lagrangiana del sistema, es decir, la física sea invariante ante transformaciones de ese estilo, decimos que es una invarianza local. Y esto es lo que se utiliza actualmente como base
teorías de interacción. Y se utiliza como base de las teorías de interacción por muchos motivos, pero en buena parte porque en el año 70 Hopf y Bellman demostraron que las teorías de estas, que se llaman en general teorías Gates de Jan Mills, no voy a entrar en detalles, pero son teorías con simetría local, son renormalizables. ¿Qué quiere decir que son renormalizables? Quiere decir que mediante una redefinición de las constantes de la teoría, es decir, la constante de la fina, los acoplamientos, las masas, etcétera, pues las libramos de infinitos. Las hacemos teorías que son realmente predecibles. Entonces, concretamente el modelo estándar de la interacción electrodébil fue introducido por estas tres personas en los años 60, Glasgow, Salan y Weinberg, y se basan precisamente en el grupo de simetría SU2 por UD1. Es el grupo de simetría Gates que unifica, y luego comentaré algún detallito de esto, unifica la interacción electromagnética, una parte, la electrodinámica cuántica, y la interacción nuclear débil, por ejemplo la de la desintegración beta, por otra parte. En cuanto a la otra parte, la parte de la interacción nuclear fuerte, realmente ya os he dicho antes que Gell-Mann había introducido la simetría de Sabor, que nos permitiría clasificar los hadrones en base a compuestos de 3 quarks, los quarks U, D y S, pero lo que ocurre es que después de los quarks U, D y S se descubrieron el quark C, se descubrió el quark B, luego incluso se llegó a descubrir, como veremos después, el quark top, es decir, tendríamos que irnos a SU6 y eso ya es muy complicado. Pero por otra parte, Greenberg introdujo una nueva simetría que se llama simetría de color. Le introdujo la simetría de color dando una propiedad que le llamamos color, que sería la carga nuclear. Es una propiedad que le llamamos color, no tiene nada que ver con el color electromagnético. Esta propiedad de color puede tener 3 valores posibles, es decir, los quarks pueden estar en 3 valores posibles de color. Esto que había sido propuesto por Hahn y Nambu en el año 65, utilizando el hecho de que en Greenberg lo había propuesto precisamente para evitar que pudiese haber partículas con 3 quarks idénticos, teniendo en cuenta que los quarks son fermiones, el principio de exclusión impide que pueda haber 3 quarks idénticos dentro de una partícula compuesta, pues, pero si estos quarks son idénticos en todas las demás propiedades, pero no en el color, pues ya. Bien. Esto, la introducción del color dio lugar precisamente a la teoría, lo que llamamos actualmente la cromodinámica cuántica, que es una teoría de la interacción nuclear fuerte, cuyo formalismo matemático fue dado por Gross, Polisek y Wilczek, y que se basa también en otra serie de ideas, como la idea de que realmente los núcleos están compuestos de partones, esos partones podrían o no ser precisamente los quarks previamente introducidos por Gell-Mann, y al final se comprobó que efectivamente esto era así. Entonces, la interacción nuclear fuerte es también una interacción como las anteriores, pero basado en el grupo de simetría SU3 de color, y en este caso los portadores de la interacción son el equivalente de los W y Z que he dicho antes, serían los gluones. Hay 8 tipos de gluones, y de hecho la existencia del gluón fue descubierta en el año 79 en un experimento en Hamburgo, en el cual se observó sucesos en los cuales aparecían tres jets de hadrones, ese indicativo de la existencia de gluones. Con lo cual ya tenemos el modelo estándar completo de la física de partículas. En esta jarrita está realmente expresado todos los acoplamientos posibles, el fotón, que es el portador de la interacción electromagnética, los W y Z, que son los portadores de la interacción nuclear débil, y los gluones, que son los portadores, aquí los portadores de la interacción nuclear fuerte, pero además hay que añadir algo más, como veremos, que está relacionado con lo que llamamos el campo de Higgs. Pero de esta forma ya construimos el grupo de simetría global del modelo estándar global de la física de partículas, que es SU3 por SU2 por UD. Bien, pues de esta forma, fijaros que ya hemos desarrollado, de forma muy rápida, lógicamente, el modelo estándar. Es decir, la materia está compuesta de moléculas, las cuales están compuestas de átomos, los átomos de núcleos y electrones, los núcleos están compuestos de protones y neutrones, pero los protones y neutrones están compuestos de quarks, y cualquier tipo de materia se puede establecer en torno a los bloques elementales, que son estas 3 familias de quarks, UD, CS o PB,
o de estas tres familias de leptones, que son el electrón-neutrino, un neutrino muónico, tau, neutrino tau, y luego las fuerzas, que son los intermediarios de estas interacciones, la interacción electromagnética, el fotón, las interacciones Z y W, interacción nuclear débil, y los gluones, interacción nuclear fuerte. Y todas estas partículas elementales y todas estas partículas intercambiadoras o quarks de fuerza fueron descubiertas a lo largo de los años. La última había sido el quark top en el año 95, se descubrió en Fermilab, y como veis hay prácticamente 3 o 4 laboratorios importantes en el campo, que son el CERN, donde se descubrió el W y el Z, Fermilab, donde se descubrieron los quarks B, perdón, el quark B y el quark top, y en SLAC, es Stanford, en que se descubrieron el quark chan. Bien, ¿qué ocurre? Que las teorías anteriores, si queremos introducir los bosones intermediarios Z, W más y W menos, que sabíamos que tienen que tener masa, y además se observó experimentalmente, como comprobaremos, esto dentro de la teoría no era posible, porque la introducción de un término de masa, o sea, si introducir un término de masa es un término de energía, en la teoría eso violaba la simetría correspondiente, con lo cual la teoría ya dejaba de ser importante. Y eso ocurría también no solamente con los bosones, sino también con los fermiones, con los quarks y con los leptones. Tienen que tener masa, además sabemos que tienen masa. Entonces, hace falta introducir algún mecanismo por el cual se pueda dotar de masa a esas partículas. Y eso es lo que se le ocurrió a Higgs, pero no solamente a Higgs, se le ocurrió fundamentalmente a Braut, Engler y Higgs en el año 64. Ellos lo que propusieron es introducir un nuevo campo, que es lo que se llama el campo de Higgs o el campo bosónico de Higgs, que al interactuar con los otros campos da lugar a la masa. Es decir, que la masa es una consecuencia de la interacción de las partículas elementales, sean bosones o sean fermiones, con el campo de Higgs. Y dada la fuerza de la interacción con el campo, se tiene más o menos masa. Puede no haber prácticamente interacción, como es el caso de los fotones, que no tienen masa, o los gluones, que no tienen masa, pero las otras partículas sí. Esto es lo que se llama la rotura espontánea de simetría, porque está basada imaginaos que tenéis una simetría de este estilo, en una simetría rotacional, en nuestro caso es la simetría rotacional, es la simetría que hemos comentado, ¿no? Pero tenéis una simetría de este estilo, pero el vacío, es decir, el estado fundamental está degenerado. No es este, sino que es una especie de sombrero mexicano. Claro, si aquí hay simetría, yo puedo coger cualquiera de los estados fundamentales, pero si cojo uno de ellos, ya estoy definiendo una dirección determinada, por lo tanto estoy rompiendo lo que se llama rotura espontánea de simetría. Bueno, pues este concepto, que era un concepto basado en la física de estado sólido, pero Higgs y Braut y Engler lo desarrollaron para explicar, dar un mecanismo de masa a las partículas, pues es lo que se llamamos el campo de Higgs. Y una excitación del campo de Higgs pues da lugar a lo que se llama, digamos, el mensajero de ese campo, que es el bosón de Higgs. ¿Cómo se puede producir el bosón de Higgs y por lo tanto demostrar la existencia del campo de Higgs? Pues hace falta mucha energía para producirlo, porque hace falta tener energía suficiente para la producción del bosón, que tiene una masa alta, pero no solamente mucha energía, sino que hace falta mucha intensidad en las colisiones que estemos desarrollando, porque, como veremos, se desintegra inmediatamente en otras partículas y es muy difícil de reproducir su efecto. Bien, como he dicho, hubo otra serie de personas, no solamente estas tres, también otras personas, aquí están un poquito en el cuadro de los padres, vamos a llamarlo así, el cuadro de los padres, junto con Peter Higgs, del modelo de rotura espontánea de simetría o mecanismo de masa para las partículas, y como veis, pues los artículos fundamentales que están aquí citados pues son más o menos todos de la misma época, en el 64 algunos de ellos y en el 66, 67 algunos de ellos también. Por una parte tenemos la teoría, ahí está la lagrangiana y aquí veis aquí está el campo de Higgs y con un potencial determinado, etcétera, etcétera. Todo esto sí, teóricamente es muy bonito, pero ¿cómo uno comprueba su existencia? Bueno, en el año 76 hubo algunos físicos teóricos, aquí tenéis John Ellis y hubo otra serie de personas como Mary Kay Gaillard y Nanopoulos, que desarrollaron o propusieron cómo se podría fenomenológicamente llegar a la existencia del
o a la observación del bosón de Higgs. A partir de ahí empezó una carrera en los aceleradores de partículas o los experimentos con aceleradores de partículas para intentar descubrir. Una carrera que se dio fundamentalmente en el CERN y en Fermilab en Estados Unidos. Bien, esto es típicas fotografías de cómo se trabaja actualmente en física de partículas. Como veis, son grandísimas colaboraciones y con grandísimos experimentos y grandísimos aceleradores, porque es la única forma de poder abordar este tipo de análisis. O sea, un físico de partículas ahora mismo pues tiene que estar, no trabaja en su laboratorio él solito, sino que trabaja con un montón de gente. El primer acelerador que trató de buscar el Higgs fue el acelerador LEP, que se construyó en el año 1989 en el CERN, y era un acelerador que hacía colisionar electrones contra positrones entre 100 y 200 gigaelectronvoltios. En realidad, el LEP se construyó en el mismo túnel en donde está ahora mismo el LHC, a 100 metros de profundidad bajo las montañas del Jura, y lo que pretendía hacer fundamentalmente era física de precisión de los bosones Z y W. Y de hecho, lo que hicimos, yo estaba también trabajando allí, fue precisamente poder determinar con muchísima precisión cuáles son las propiedades del bosón Z y luego de los bosones W. Por ejemplo, su masa, su anchura, los acoplamientos a otras partículas, etc. Se descubrió que el número de familias de neutrinos solamente podían ser 3 y otras cosas que no tienen nada que ver con la física, pero que son cosas muy importantes desde un punto de vista aplicado, y es que el World Wide Web realmente se descubrió, se desarrolló. Pero también se intentó la búsqueda del bosón de Higgs. Lo que pasa es que no había energía suficiente. Nos quedamos con energía insuficiente para poder producir y observar el Higgs, aunque se quedó muy cerquita, como comprobáis. El siguiente acelerador importante fue el Tevatron en Fermilab, en Chicago, cerquita de Chicago, que lo veis aquí, inyectado por lo que se llama el inyector principal. Es un acelerador protón-antiprotón que acelera las partículas hasta 2 teraelectronvoltios, y aquí es donde se descubrió, por ejemplo, el quark-top, se descubrió el neutrino tau, o sea, un acelerador muy importante. En la segunda fase, que fue desde el año 2000 al 2010, se determinó la masa del top y la masa del W, luego hablaré un poquito de ello, con unas precisiones para la época extraordinarias, de en torno al 1%, incluso el W mejor que todos. Y además se descubrieron algunas otras cosas importantes en las cuales los españoles tuvimos cierta visibilidad, ¿no? Como es el descubrimiento del single top o las oscilaciones de los bosones DS. Bueno, pues aquí también una de las importantes trabajos fue tratar de buscar el bosón de Higgs. Y aquí sí que teníamos energía suficiente, pero aquí lo que nos faltó es intensidad, luminosidad suficiente para observarlo. De hecho, hubo evidencia, o sea, se observó una evidencia de la existencia del bosón de Higgs, desintegrándose en su canal más típico, que es el canal B anti-B, quark B anti-quark B, y eso se publicó realmente, ahí está la publicación en Fermilab Today, y se publicó la evidencia quiere decir que podíamos asegurar con un 99,7% con un 97% de probabilidad, un 97,5% de probabilidad de que no era una fluctuación estadística. Pero eso es insuficiente para nosotros. El siguiente, y este ya sí, fue el LHC. En este caso era un acelerador protón-protón, no protón-antiprotón, sino protón-protón. En este caso, un orden de magnitud de energías superiores, 13 teraelectronvoltios. También puede hacer colisionar iones contra iones, pero eso no nos ocupa ahora en este momento. Perdón. Bueno, aquí tenéis el esquema del acelerador, que es inyectado por otra serie de aceleradores, como por ejemplo el SPS, que es donde se habían descubierto el W y el Z. Bueno, pues este acelerador es un acelerador que tiene muchos imanes, una matriz de 27 kilómetros de imanes superconductores y cavidades aceleradoras de radiofrecuencia que funcionan a la temperatura del helio superfluido, es decir, 9 Kelvin, que es más frío que el propio universo, con unos campos magnéticos muy intensos, 8 teslas, y un altísimo vacío, ultra vacío, precisamente para que las pipas de haz no tengan absolutamente nada de materia.
Bien, pues aquí la misión del LHC era precisamente la producción del bosón de Higgs. O sea, la idea era precisamente el bosón de Higgs. Empezó a funcionar en el año 2008, pero tuvo una serie de percances y unos problemas que le hicieron pararse. En el año 2010 volvió a funcionar y finalmente en el año 2012 se descubrió el bosón de Higgs. Hay otra serie de cosas que se intentaban, pero todavía eso no se ha podido descubrir. Como os decía, aquí tenéis el ejemplo, por ejemplo, de la producción de un bosón de Higgs desintegrándose, en este caso, en 4 electrones, en dos zetas que a su vez se desintegran cada uno de ellos en electrón-positrón, electrón-positrón, pero este suceso se produce una vez por cada 10 billones de sucesos normales. Es decir, seleccionar un suceso de cada 10 billones pues es muy complicado. Por eso decía que no solamente es importante tener energía suficiente, sino tener detectores suficientemente precisos y rápidos para poder observar. Bueno, pues aquí tenéis un esquemita de cómo esto fue ocurriendo. Estamos analizando o bien en el Higgs desintegrándose en 2 fotones o en el Higgs desintegrándose en 2 zetas que a su vez dan 4 fermiones. En rojo es lo que uno esperaría si no hay Higgs. Y aquí en azul lo que uno esperaría es que no hay Higgs. Si hay Higgs, bueno, pues aquí veis que se está observando aquí un pequeño pico. Lo mismo en 2 zetas hay un pequeño pico aquí. Y en definitiva, cuando se ha acumulado suficiente estadística, o sea, en el año 2012 ya se había acumulado suficiente estadística para observar que este pico, clarísimo, o este pico de aquí, claramente es la existencia de una nueva resonancia y que era perfectamente compatible con la existencia de un bosón de Higgs. Aquí tenéis un suceso candidato del Higgs desintegrándose en 2 fotones y aquí ya teníamos estadística suficiente como para poder afirmar que se había descubierto el Higgs con lo que llamamos 5 sigmas, que es el concepto de descubrimiento. Aquí tenéis al propio Peter Higgs observando el resultado cuando, bueno, en este caso estaba observando el experimento, pero luego también estuvo observando el resultado cuando se anunció el 4 de julio de 2009. Está aquí. Y estaba también Engler y bueno, pues se autofelicitaron lógicamente todos los antiguos directores, o sea, todos los directores generales del CERN que había habido desde la época del LEP hasta la época del LHC hasta el descubrimiento, pues cantando la victoria, vamos a llamarlo así. Lógicamente tuvo mucho eco mediático y también en España lo pudimos celebrar, aquí estamos en Oviedo celebrando precisamente con Peter Higgs y el director general del CERN en su época y el director científico, el descubrimiento, con una cerveza que en realidad se llama Higgs, la cerveza. Y aquí le tenéis en la clase magistral que dieron o en la conferencia magistral que dieron en la Universidad de Oviedo. Bueno, para que os hagáis una idea del modelo estándar de física de partículas, pues os podéis, podéis daros cuenta de cómo las distintas partículas cuánto tiempo ha costado el analizarlo desde que se propusieron hasta que se observaron. Como veis, pues algunas de ellas costaron poquito tiempo, otras más, y la que más ha costado más tiempo clarísimamente ha sido el bosón de Higgs, por la dificultad esta que os había comentado anteriormente. Bueno, a ver, esto es. Bien, como os he dicho, el otro bosón interesante es el bosón W, y los bosones W y Z, los bosones de la interacción electrodébil. El descubrimiento del bosón W y las medidas finas del W y del Z pues se desarrollaron sobre todo. El descubrimiento fue en el SPS, que es el acelerador anterior al acelerador LEP, y las medidas finas pues se hicieron con el acelerador LEP. Es decir, que este es el experimento UA1, uno de los experimentos que descubrió los bosones W y Z, y este es un esquema del acelerador. Bueno, en definitiva, estamos diciendo el modelo estándar realmente es muy robusto. Bueno, todos los resultados, no os he dicho, pero todos los resultados del modelo estándar, todos los resultados experimentales del modelo estándar concuerdan perfectísimamente o casi muy perfectamente con la teoría. No se puede hablar en casi nada de fluctuaciones, pero no es completamente cierto. Es decir, es muy robusto.
parece que está casi completado, porque con el descubrimiento del bosón de Higgs, podríamos decir que el modelo estándar está ya completado formalmente. Pero por otra parte, sabemos que esto no puede ser una teoría completa. Luego os comentaré algunas de las razones, pero es que además hay algunas discrepancias, y una de las discrepancias importantes que se ha observado actualmente o en los últimos años ha sido el estudio de la medida de la W, que discrepa enormemente del modelo estándar. Entonces puede ser un error experimental, habrá que reconfirmarlo, o puede ser que realmente es una indicación de la invalidez del modelo estándar. Como he dicho, el modelo estándar es muy robusto, tiene un gran poder de predicción, pero tiene demasiados parámetros libres, que son 19, y algunos de los cuales están muy bien medidos, mejor que el 1% o que el 1 por 10.000 incluso en algunos. Pero es insuficiente porque no explica, por ejemplo, pues, la existencia de materia o energía oscura en el universo, que es el 96% del universo. No explica la simetría materia-antimateria actual en el universo, de acuerdo con la teoría del Big Bang. No explica otros problemas, como es el problema de la naturalidad o de las jerarquías, que son, bueno, de alguna forma, por ejemplo, el Higgs se ha observado, pero la masa que se ha observado del Higgs es muy difícil de explicar si no se hace uno ajustes muy finos teniendo en cuenta las propias autointeracciones del Higgs. Y no explica algunas otras cosas como son lo que llamamos las oscilaciones de neutrinos. Aparte de otros muchos criterios, lo cual es indicativo que el modelo estándar es un modelo teórico efectivo muy importante y muy robusto, pero no es un modelo completo para explicar los números. Unas pequeñísimas introducciones al modelo estándar electrodébil. El modelo estándar electrodébil está basado en la simetría SU2-UD1. En SU2 tenemos 3 generadores y en UD1 tenemos un generador. El UD1 no es el UD1 de la QED, la dirección de la electrodinámica cuántica, sino que es el UD1, y la parte neutra del SU2 es esto que representamos aquí, la parte neutra y el fotón, es una combinación de la parte neutra del SU2 de la teoría y del UD1 de la teoría. Entonces, se establece mediante una especie de rotación, mediante un ángulo de este estilo. También las constantes de acoplamiento de las interacciones con los bosones W, con bosones Z o el electrón están relacionadas entre sí a través de estas expresiones. Y por otra parte, el potencial característico del Higgs viene determinado por esta expresión y se establece una relación entre estas variables G, G', E, V, H, etcétera, que están perfectamente determinadas dentro del modelo estándar. Lo que es importante es que la masa del W la podemos determinar perfectamente si conocemos muy bien la constante de estructura fina, es decir, la carga del electrón. Conocemos muy bien la constante de Fermi, que vendría a ser la constante de desintegración del muón en la teoría de Fermi, por eso la utilizamos de esta forma, y este ángulo de mezcla que os he explicado anteriormente, que relaciona las dos masas del W y del Z. Pues bien, todas estas cosas se conocen fenomenológicamente con las observaciones experimentales con muchísima precisión. Con esta precisión que tenéis aquí, ya sabéis. Esto entre paréntesis vendría a ser la precisión con la cual, con respecto al valor observado, con la cual se conocen estas cosas. Es decir, una precisión del orden del 0,01%. Bien, a partir de aquí yo puedo determinar la masa del W con esa precisión, teóricamente. En realidad, esto sería nivel 0. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el W se acopla pues, por ejemplo, a los quark stops y al quark B, o se acopla al Higgs, en fin, produce diagramas de Feynman de este estilo que da lugar a lo que llamamos correcciones radiativas. Las correcciones radiativas implican correcciones dentro del modelo teórico a la masa del W. Y estas correcciones radiativas son dependientes fundamentalmente de la masa del top. Dependen de la masa del top de forma cuadrática, es decir, que si aumentásemos en la cantidad de la masa del top, pues aumentaría bastante la corrección. Y también depende de forma más pequeñita de la masa del Higgs, como el neperiano de la masa del Higgs. Es decir, hay que hacer los estudios teóricos muy precisos, teniendo en cuenta muy claramente las correcciones radiativas para poder lograr precisiones teóricas tan altas como las precisiones experimentales de estas
estas medidas. Y por lo tanto, para comparar con la masa del W, tal y como se observa actualmente en los experimentos. Bien, esto es lo que observa el experimento. ¿Qué experimento? El experimento es el experimento CDF, el CDF del tevatron. El experimento del tevatron es muy sensible, porque es protón-antiprotón, es muy sensible al estudio de la masa del W, mucho más sensible que el propio LHC. Por eso, aunque el LHC tiene mucha más estadística, porque es un acelerador con más intensidad, tiene menos precisión en cuanto a la determinación, hoy por hoy, la determinación de la masa del W. Y por eso CDF ha podido determinar con muchísima precisión la masa del W de esta forma. 80.357 megaelectronvoltios con un error de 6 megaelectronvoltios. Es decir, con una precisión mejor que una parte en 10.000, lo cual es una precisión extraordinaria. Aquí también veis en esta gráfica, la voy a pasar muy rápidamente, esta es la masa del GIS, esta es la masa del TOP, y esto sería cómo se corresponderían ambas para distintos valores de la masa del GIS. La masa del GIS que hemos medido es esta, y por lo tanto el valor más seguro va a estar dentro de esta cantidad. Esto es lo que tendríais, es el mismo valor que antes, pero ahora los errores sistemáticos y los errores teóricos están separados. Bien, pues el tevatron, mediante este experimento, que aquí está abierto, pero es el experimento CDF, es un experimento complejo, lo que trató es de ver en colisiones protón-antiprotón la producción del W. El W puede desintegrarse de muchas formas, pero en este caso lo que hacemos es estudiar la desintegración en un leptón y un neutrino. Pero también se produce en un gluón. El gluón da lugar a un chorro de partículas hadrónicas. Alberto, sí, perdona, son las 8. 5 minutillos. Vale, 5 minutillos. Genial, gracias. De ser un poquito rápido. Bueno, lo que es importante es que veáis que en estos sucesos, para observar el W a través del leptón y de lo que pueda producir aquí este quark y antiquark, pues es insuficiente. Hace falta también conocer muy bien qué ocurre con los espectadores de los otros quarks que no han interactuado, qué ocurre con este gluón, etcétera. Hace falta un estudio muy exhaustivo. Y aquí tenéis un esquema del detector, de lo cual simplemente os diré que la parte más importante es este detector de aquí, que se llama detector COT. Es un detector de trazas que permite la reconstrucción de las partículas y por lo tanto la determinación del momento para hacer cinemática, y está constituido por más de 30.000 elementos. Y hace falta alinear estos 30.000 elementos perfectamente a las micras. ¿Y cómo se consigue? Bueno, a las pocas cientos de micras, vamos a llamar así. Hace falta alinearlos muy bien, y eso se consigue utilizando radiación cósmica, muones esencialmente. 450.000 rayos cósmicos han servido para el alineamiento de las componentes. Y luego hay que corregir. A partir de esto hay que corregir con algo que se conozca muy bien. ¿Qué se conoce muy bien? Se conocen muy bien los bosones Z y se conocen muy bien otras partículas como son las partículas Psi y el Upsilon. Entonces, con esto se corrige, se consigue alinear perfectísimamente, un método muy delicado, muy preciso y muy costoso. De hecho, ha llevado varios años este estudio. Se ha conseguido alinear perfectamente este detector. Por otra parte, también se consigue determinar con mucha corrección el comportamiento de los calorímetros, en donde se va a medir la energía de las partículas. Bueno, pues con todo esto, aquí tenéis el esquema del que he dicho antes, y con una muestra de aproximadamente 4 millones de W desintegrándose igual, electrón a muón, y bueno, y también con zetas desintegrándose, en este caso menos, unos 300.000, desintegrándose a muones y electrones, se consiguió hacer esa labor crucial que he dicho, determinar la masa del W. Aquí tenéis, por ejemplo, un gráfico, no es importante lo que hay aquí, simplemente para que veáis que entre que la masa sea 80 o que la masa sea 81, la diferencia de las cosas que tenemos que analizar es muy pequeñita. Por lo tanto, es importante. Por otra parte, hace falta tener una predicción teórica, como he dicho antes, teniendo en cuenta todas las correcciones radiativas, muy precisa, también del orden del 1 por 10.000, porque si no, no podríamos comparar directamente. Bueno, pues estos son los resultados que se observaron por parte de CDF y están aquí. Está aquí, perdón, a ver que se vea el... Bueno, sí, aquí está. Aquí lo tenéis. Y estos son los resultados que había habido anteriormente
con mucha menos precisión, y esto es lo que uno obtiene de promedio mundial de esos experimentos, y lo que uno predeciría teóricamente con el modelo estándar. Perdón, esto es lo que se predeciría con el modelo estándar, teóricamente. Y esto se separa 7 sigmas. 7 sigmas es una barbaridad. Eso quiere decir que esto es totalmente incompatible con la predicción del modelo estándar. Entonces, puede que eso sea así, o puede ser que haya habido a pesar de la finura con la que se ha hecho todo, que haya algún problema de tipo sistemático y experimental, y entonces tendrá que haber otro experimento, fundamentalmente será el LHC, en el que se compruebe si efectivamente esto es así o esto no es así. Es un reto, por lo tanto, para los experimentos del LHC y para las futuras factorías de Higgs y teóricos de física de partículas. Yo creo que lo voy a dejar aquí porque lo demás que tendría es ver cómo, introduciendo, simplemente deciros que introduciendo nuevas teorías, como por ejemplo teorías de materia oscura, o puede ser supersimetrías, puede ser varias dimensiones, o puede ser, en fin, hay muchos modelos teóricos, uno puede explicar precisamente esta discrepancia de la masa del W respecto de lo que hemos. Pero bueno, no voy a entrar en esto, simplemente, esto ya os lo he comentado, simplemente deciros que ya está aprobado el LHC con muy alta luminosidad, es decir, aumentamos la luminosidad en un factor mayor, por lo tanto tendremos mucha más estadística y se podrá, ahí tenéis el esquema de lo que se va a observar, y también hay proyectos de futuros aceleradores, o bien circulares, o bien lineales, pero en este caso lo importante será hacer lo que se llaman factorías de Higgs, es decir, aceleradores de electrones contra positrones que produzcan millones de Higgs, y por tanto podemos medir el bosón de Higgs con muchísima precisión, el equivalente a lo que hemos observado con el Z en el caso del LHC. Y bueno, se está en discusión a nivel político, y ya os lo voy a dejar ahí. Pues muchas gracias, y ya pues paso a contestar a las preguntas que tengáis. Pues muchísimas gracias por la charla, Alberto. La verdad que ha sido súper interesante. Elena nos pregunta en el chat si puede aclarar un poco a qué se refiere con alinear el detector usando rayos cósmicos, que esto es referente al CMS. Sí, claro. Ahí tenemos como, digamos, del orden de 30.000 elementos, ¿no?, dentro del detector. Pero yo lo que quiero, y por esos elementos, cuando pasa una partícula cargada, va a depositar señales electrónicas, señales eléctricas. Esas señales eléctricas me van a servir para reconstruir el recorrido de la traza. Y a partir del recorrido, como tengo además un campo magnético intenso, puedo determinar cómo se curva la traza y puedo determinar el momento lineal. Por lo tanto, para poder medir el momento lineal con mucha precisión, tengo que saber con mucha precisión por cada uno de los puntitos por los que ha pasado la traza, ¿no? Por lo tanto, estos puntitos o estos subdetectores tienen que estar muy bien alineados. Hay que saber exactamente cuál es la referencia espacial de unos respecto de otros. ¿Cómo es la mejor forma de hacerlo eso? La mejor forma de hacerlo es utilizar trazas que ya conocemos. Por ejemplo, utilizamos muones cósmicos. Los muones cósmicos son trazas que las conocemos, son además muy energéticos, son bastante alineadas, y podemos, a partir de ellos, con muones de mucha energía, hacer correcciones sobre las posiciones de estos subelementos, de modo y manera que al final obtenga lo que uno esperaría de estos muones. ¿Cuántos necesito? Es una estadística muy amplia para que los errores estadísticos y sistemáticos sean lo menores posible. Y por eso se utilizan muones cósmicos. Lo que pasa es que eso es la primera fase. Con eso los tendríamos bastante bien alineados. Pero luego, además, puedo hacer todavía correcciones de alineamiento de segundo orden utilizando partículas Z que se han producido también en las colisiones en una gran cantidad y que las conozco muy bien su masa. Y entonces, corrigiendo pequeños defectos de alineamiento, puedo obtener el alineamiento adecuado para que la masa del Z que obtenga sea justamente la que sabemos experimentar. Eso es lo que llamamos el alineamiento en este caso. No sé si más o menos he contestado. Es un tema complejo y ya digo, ha llevado 10 años de trabajo. Es complicado.
Genial, muchas gracias. Y Juan Lu hacía una pregunta antes sobre el tema de, creo que cuando han mencionado el duplete con la simetría aproximada, y preguntaba si no es un signo de que nuestra teoría falla, el hecho de que no tengamos una simetría exacta como la que estaríamos acostumbrados en, quizás en física más clásica, el hecho de que sea aproximada y que las masas no sean iguales, si no es algo de que Bueno, nuestra teoría sí, está fallando ahí. claro, se refiere a la simetría de sabor, a la simetría a la que introdujo Gell-Mann, bueno, esencialmente Gell-Mann, ¿no? En la simetría de sabor utilizando, eso puede servir para clasificar hadrones, pero bueno, en realidad esa clasificación es una clasificación de hadrones, los multipletes que se obtienen dentro de esta clasificación, si solamente existiese la interacción nuclear fuerte, que es la que nos sirve para describir, o sea, en la que utilizamos esta simetría para describir estos multipletes, todos los multipletes tendrían la misma masa. Pero hay que tener en cuenta también que también existe la interacción electromagnética y la interacción débil, pero la interacción electromagnética fundamentalmente. Entonces, uno puede hacer correcciones teniendo en cuenta la interacción electromagnética y entonces la simetría funciona bastante bien. En cualquier caso, la simetría de sabor no es interesante para hacer clasificación de hadrones, pero no es la simetría básica que utilizamos en la cromodinámica cuántica, que es una simetría de color, no una simetría de color, sino una simetría de... Genial. Y bueno, yo tenía una última pregunta para cerrar, vamos, de curiosidad. Después de esto, aunque creo que lo ha respondido al final, después de esto, ¿qué viene? Hemos visto que la masa del W está bastante clara que algo está pasando ahí. Bueno, si en caso de que el LHC confirme esta discrepancia, ¿qué pasa? ¿Toca refinar la teoría? ¿Toca buscar nueva física? No, vamos a ver, ojalá lo confirme, porque eso será muy, muy buena señal. Es decir, necesitamos digamos, fallos, discrepancias claras del modelo estándar, porque sabemos que el modelo estándar es una teoría efectiva. Por ejemplo, como he dicho antes, no explica la materia oscura, no explica la energía oscura, no explica muchas cosas de simetría materia-antimateria, oscilaciones de neutrinos, cosas que están dentro de la teoría. Entonces, el modelo estándar sabemos que es un modelo muy bueno, pero es un modelo muy bueno que puede valer como una buena teoría efectiva hasta las energías a las cuales estamos trabajando. Pero no, si nos vamos hacia más cerca del Big Bang, es decir, a energías mayores, ahí empieza a fallar. Entonces, ¿por qué empieza a fallar? Pues probablemente porque ha habido una rotura de una simetría más fundamental, que es la que ha dado lugar por su rotura a las simetrías actuales del modelo estándar. Entonces, hay modelos teóricos, la supersimetría es uno de los modelos típicos, pero hay otros modelos teóricos que explicarían precisamente esta masa, estas discrepancias, sin que, o sea, de todas formas, manteniendo que todos los resultados experimentales que se han observado hasta ahora en el modelo estándar son correctos. O sea, lo que hace falta es algo así como lo que pasó de Newton a la mecánica cuántica. Bueno, pues en realidad la mecánica cuántica, a determinadas escalas de tamaño y demás, es equivalente a la mecánica de Newton, ¿no? O sea, es más amplia, ¿no? Pues necesitamos un modelo más amplio que englobe el modelo estándar dentro de estas. Y hay muchos modelos ya, pero hay que comprobarlos. Vale, genial. Pues muchísimas gracias. Y creo que estamos ya son las 8:10. Y nada, muchísimas gracias a todos los asistentes por venir y de nuevo agradecer a Alberto por esta segunda charla de nuestro ciclo. Seguiremos en el año que viene. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Si cualquier pregunta que queréis mandarme por online también lo podéis mandar. Muchísimas gracias, Alberto. Y hasta pronto. Vale. Muchas gracias a los asistentes también. Un abrazo. Vale. Hasta luego entonces.